Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre las funciones predefinidas que tiene Python. Python cuenta con un montón de funciones que ya han sido desarrolladas por algunos creadores y que están disponibles para nosotros. En sí, una función es un código de programación que ha sido desarrollado previamente en el cual podemos incluir algunos argumentos, es decir, vamos a darle algunas entradas a esta función. Esta función va a realizar alguna operación y nos va a entregar una salida. Vamos a hacer algunos ejemplos. Quizás la función que probablemente sea la primera que utilicen, dado que en muchos lenguajes de programación la primera actividad con la que se comienza es con la impresión del famoso hola mundo, ¿cierto? Entonces en Python podemos utilizar la función print. ¿Sí? Esa es la función que comento, que es una función predefinida por Python y eh, toma un argumento. El argumento que vamos a incluir se pone dentro del paréntesis. Si se fijan, viene el nombre de la función y después abrimos un paréntesis. Y dentro del paréntesis vamos a agregar el argumento que digamos es el input de la función. Y bueno, Python nos va a ofrecer un output, ¿no? Nos va a ofrecer una salida de la función, ¿no? Como ya se ha mencionado en videos anteriores, hay diferentes tipos de datos que podemos utilizar en Python. Y uno de estos tipos de datos pues son los strings o las cadenas, ¿no? Vamos a poner dentro del paréntesis un string, ¿no? Un string pues es una cadena de valores, es una cadena de caracteres, pueden ser letras, números, espacios en blanco, pueden ser también signos de puntuación, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos aquí pues una cadena de caracteres, tenemos un espacio en blanco, voy a agregar aquí un símbolo de admiración, ¿cierto? Entonces, bueno, pues si damos play a esta función, podemos ver el output, podemos ver lo que nos entrega la función, que es pues la impresión del texto que puse dentro de las comillas. Nosotros sabemos que un string en Python se representa mediante comillas. Estas pueden ser comillas dobles o comillas simples. Les voy a comentar que si quieren borrar el output o quieren limpiar la pantalla de output, pueden hacer clic aquí en esta X y bueno, se borra el output que tengamos. Como les comentaba, tres tipos de valores que podemos utilizar en Python son los enteros, ¿no? Que es un número que no tiene pues decimales. Otro tipo de dato que podemos utilizar son los de tipo flotante, que son valores, por ejemplo, que tienen números decimales, ¿no? Y bueno, pues como el que acabo de utilizar, ¿no? Los strings. Los strings quedamos que son estas cadenas de caracteres que tenemos que definir dentro de unas comillas dobles o comillas simples, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner mi edad es, voy a poner dos puntos y un espacio. Y bueno, esto porque la función print admite más de un argumento, ¿no? Aquí en realidad, pues incluí un solo argumento, ¿no? Que es un string que contiene pues estas letras, este espacio en blanco y este símbolo de admiración. Pero, por ejemplo, pudiera yo pedirle a Python con la función print que imprima más de un argumento, ¿no? Por ejemplo, el primer argumento voy a hacer referencia a la variable z, ¿no? Esta variable z tiene un string y con la coma puedo separar los diferentes argumentos. Esto le dice a Python que voy a incorporar ahora un siguiente argumento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner yo el valor, bueno, la variable x, haciendo referencia al valor que vamos a definir en la línea 4. Y si pongo play, vamos a ver que se imprimen dos cosas. Hay que recordar que pues Python va a leer todas las líneas de la 1 a la 10. Como ve aquí que hay un print, pues es lo que me arroja como salida en la primera línea del output y después aquí encuentra otro print. Entonces lo que está imprimiendo es el valor de z
que es este string, y el valor guardado en la variable x, que es este 5, ¿cierto? Ok, ahora, en ocasiones vamos a necesitar saber cuál es el tipo de una variable para diferentes situaciones, ¿no? Vamos a pensar que en este momento estamos interesados en conocer cuál es el tipo de variable x. Hay dos formas. Como estamos utilizando Google Colab, si nosotros situamos el cursor encima de la variable, podemos ver que se presenta una ventanita. Arriba dice int, que hace referencia a que es un número entero, integer. Y pues nos da también el valor que está guardado en la variable. Por ejemplo, si pongo el cursor sobre la z, me va a decir que es una variable de tipo string. Y bueno, me muestra también cuál es el valor que está guardado en la variable z. Lo mismo, pues podemos hacerlo con la variable y. Nos va a mostrar que tenemos un número de tipo punto flotante. Pero bueno, si supongamos que estamos interesados en saber cuál es el tipo de dato guardado en una variable, podemos utilizar otra función que se llama type. Esta función pues, nos va a decir cuál es el tipo de valor que está guardado en una variable. Entonces, por ejemplo, si dentro del paréntesis ponemos como argumento x, esperaríamos ver que es un número entero, ¿no? Integer. Podemos ver aquí que nos muestra que es un número entero. Ya habíamos comentado que el símbolo numeral nos sirve para poner comentarios, ¿no? Como el primero. O también lo podemos utilizar como para activar y desactivar alguna línea, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner este símbolo numeral para desactivar este print que está en la línea 2. Y también voy a desactivar este print que está en la línea 8. Entonces, por ejemplo, si vuelvo a poner play, ya nada más me muestra el resultado de esta función, ¿no? Type. Muy bien. Igual, por ejemplo, si ponemos ahora, cambiamos x por y, pues nos va a decir el tipo de valor que está en la variable y, es un punto flotante. Lo mismo si hacemos el intento ahora con z, nos va a decir que es un string, ¿cierto? Ahora, en ocasiones vamos a estar interesados en cambiar el tipo de variable que tengamos guardada, pues el tipo de valor que tengamos guardado en una variable. Por ejemplo, pudiera ser el caso que necesitemos cambiar este punto flotante a entero, que cambiemos este entero a punto flotante, o incluso podemos cambiar strings a enteros o a flotantes. Esto lo podemos hacer con la función, por ejemplo, si queremos cambiar un punto flotante a un entero, podemos utilizar la función int, haciendo referencia a integer. Por ejemplo, vamos a usar la variable y, que contiene un valor de tipo flotante. Vamos a poner control enter y vamos a ver lo que nos muestra es un 3. Nosotros sabemos, o bueno, teníamos aquí el valor de y es 3.1416. Aquí estoy utilizando la función int para cambiar este punto flotante a entero. Entonces, automáticamente pues se eliminarían los decimales. Solo que si yo lo expreso de esta manera, lo único que estoy haciendo es pedirle a Python que convierta el valor alojado en y a un número entero. Pero, por ejemplo, si escribo aquí y le pido que me muestre el valor, vamos a ver que sigue siendo un número entero. Es decir, no modifico el valor que está guardado en y. Si yo quisiera modificar el valor que está guardado en y, tendría que hacer una actualización del valor que está guardado en y. Por ejemplo, tendría que especificar nuevamente que y va a ser igual al resultado de esta función. Es decir, recordemos que el igual en Python, el igual sencillo, no se refiere tanto como a una operación lógica de igualdad, sino más bien se refiere a una asignación. Aquí es como si yo estuviera pidiéndole a Python que asigne el resultado de esta función a la variable y. Entonces, si vuelvo a poner aquí y, pidiéndole que me muestre el valor que está guardado en y, vamos a poner play. Bueno, podemos ver que ahora el valor de y pues ya cambió. Incluso podemos verificar el tipo
el tipo de valor que tiene la variable y con la función type. Y vamos a ver que ahora ya es un número entero, ¿cierto? Ok, ahora vamos a pensar que quisiéramos ahora cambiar un entero a punto flotante. Voy a desactivar estas líneas. Vamos a cambiar este entero a punto flotante. Entonces voy a decir que ahora el nuevo valor de x va a ser igual al resultado de esta función. La función se llama float y lo que va a hacer es el valor de la variable que voy a poner como argumento dentro del paréntesis, en este caso x, que corresponde a este número entero, lo voy a cambiar a un valor de tipo flotante. Entonces voy a poner aquí x para que me muestre cuál es el resultado, cuál es el nuevo valor que va a alojar la variable x. Ponemos play y bueno, podemos ver que a pesar de que la variable contenía nada más un 5, pues ya me pone 5.0, haciendo referencia a que ya tenemos ahora un punto flotante, ¿cierto? Voy a mostrarles ahora una función interesante que se llama input. Input es una función que nos permite un poco interactuar como con el usuario. Por ejemplo, voy a dar de alta una variable que se llama edad. Voy a utilizar la función input. Y dentro del input voy a poner un string como argumento. Lo que va a hacer esta variable es permitir que el usuario ingrese un valor y ese valor que ingrese el usuario se va a guardar en la variable. Por ejemplo, en este caso yo estoy generando una variable que se llama edad. Entonces, recordemos que vamos a poner dentro del argumento, voy a utilizar un string. Y para pues especificarle a Python que es un string, utilizamos la doble comilla. Voy a poner un string que represente una pregunta. Voy a poner la frase ¿cuál es tu edad? Dos puntos, un espacio, para que no quede muy pegado a la hora de ejecutar la función. Y bueno, vamos a hacerlo primero de esta manera. Si le pongo play, vamos a ver que aquí, pues Python como que se queda esperando a que yo ingrese un valor en esta celda. Está esperando a que yo ejecute, bueno, a que yo ingrese un valor para poderlo guardar en la variable edad. Entonces, si yo pongo aquí algún dato, pongo enter y bueno, vemos que ya ejecutó todas las líneas, ¿no? En realidad no muestra nada porque pues no le he pedido más que guarde el valor que acabo de ingresar en la variable edad. De hecho, si ponemos aquí edad y desactivo por un momento la función de input, vamos a ver que está guardado un 28, ¿cierto? Ahora, hay algo importante a tomar en cuenta. Cuando nosotros utilizamos el input, no importa lo que ingresemos a través del input, se va a guardar como string. Si se fijan, aquí podemos ver en el output que tiene unas comillas simples. Esto me indica que lo que está guardado en la variable edad es un string. Incluso vamos a verificarlo. Vamos a utilizar la función type y vamos a volver a ejecutar el código. Entonces, bueno, entra aquí la función input, me pide que ingrese un valor, voy a poner un valor nuevamente, presiono enter y bueno, me muestra lo que habíamos mostrado a través del input y la última línea me muestra el tipo de valor que está guardado en la variable edad y es un string. Entonces, en esta situación vamos a pensar que pues necesito que no sea un string, que sea un número entero, ¿no? Para a lo mejor poder hacer una operación. Vamos a utilizar entonces, vamos a convertir esta variable edad, vamos a actualizarla y vamos a utilizar la función int para cambiar el tipo de valor que está en la variable edad. Vamos a cambiarlo por un entero. Vamos a pasarlo de punto flotante a un entero. Voy a poner nuevamente aquí la función type para que podamos ver
cómo cambia de un string a un número entero. Vamos a darle play. Nos pide que introduzcamos un valor y nos muestra el último type. Ahora, si se fijan aquí, nada más me mostró el último type. Y esto es porque, pues, como se ejecuta un segundo type, me va a arrojar el último valor. Si yo quisiera que me mostrara los dos valores, tendría que explícitamente pedirle a Python que imprima el output o el resultado de la función type. Vamos a hacerlo también con el segundo type y vamos a darle play. Entonces me vuelve a preguntar, bueno, me vuelve a pedir que ingrese un valor y ahora sí vamos a ver que se imprime eh, el tipo de variable que está guardado en edad, que es un string. Después ejecuta la línea 19 que cambia el valor que está en edad, el tipo de valor que está en edad, que era un string, lo va a cambiar a un integer, a un entero. Y aquí es lo que nos muestra el print de la línea 20. ¿De acuerdo? Y bueno, pues a lo mejor diríamos, ¿para qué nos pudiera servir cambiar de string a un entero? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a pensar que estamos realizando un código en el cual si ingresamos el año en el que nacimos, pues nos calcule la edad. Entonces, para esto necesitamos hacer el cambio de string, necesitamos cambiarlo a entero, porque si no lo hacemos, pues podemos obtener un error a la hora de hacer un cálculo, ¿no? Porque no podemos sumar strings con enteros, nos va a marcar un error. Por ejemplo, aquí vamos a pensar ahora que es el año, vamos a pedirle al usuario que nos indique en qué año nació, en qué año naciste. Entonces ahora se va a guardar el año, eh, bueno, lo que ingrese el usuario en la variable año. Y pues vamos a, para calcular la edad del usuario, lo que podemos hacer es pues restar al año, restar al año en el que nació el usuario, restarle el año actual, ¿no? Entonces, bueno, por simplicidad simplemente vamos a decir, ok, el año actual, en este momento estamos en el año 2022. Entonces, al año actual 2022 vamos a restarle la variable año, es decir, la variable que se va a dar de alta aquí arriba, en la línea 17. Entonces, si al año actual le restamos al año en el que nació el usuario, pues vamos a obtener la edad. Si yo le pido a Python que realice esta operación, me va a marcar un error porque aquí va a tratar de restar este número entero, le va a tratar de restar pues lo que es un string y bueno, eso no está permitido. Vamos a verlo, por ejemplo, si yo aquí introduzco algo así, 1989, me va a poner este error, ¿no? Me dice que no podemos hacer este tipo de operación, ¿no? Porque tenemos un entero y un string. Entonces, pues precisamente aquí lo que tendríamos que hacer entonces es primero cambiar el tipo de valor, el tipo de, bueno, cambiar el string por un entero, ¿no? Entonces vamos a hacerlo utilizando esta línea, ¿no? O bueno, déjenme generar una línea nueva. Voy a borrar lo que tenemos aquí y voy a poner, bueno, ahora año va a ser igual. Vamos a utilizar la función int para cambiar para cambiar de un string a un entero, ¿cierto? Entonces aquí ahora sí vamos a poner una variable que se llame edad. Vamos a indicar el año actual. Ahorita por simplicidad vamos a poner 2022, pero también pues hay una forma de utilizar eh, el año que está en nuestra computadora, para que no tengamos que estar actualizando este número cada vez que hacemos esta función. Pero bueno, por simplicidad vamos a dejar el 2022 y al 2022 vamos a restarle el año en el que nació el usuario.
Por último, vamos a pedir que imprima el valor de la variable edad. Entonces vamos a darle play. Me pregunta el año, vamos a ponerle, no sé, 1999. Enter. Y bueno, pues me muestra aquí el valor que está contenido en la variable edad. Entonces, eso será todo por esta ocasión. Nos vemos en el siguiente video.